El timbre sonó más temprano de lo habitual. Miré el reloj, apenas habían pasado 2 horas desde que el vuelo de Ramiro despegó. No podía ser él. Me sequé las manos en un trapo de cocina y abrí la puerta. Allí estaba Xiomara, en el porche, con la mochila colgando de un hombro, las mejillas rojas y húmedas. Sus ojos, que normalmente brillaban llenos de curiosidad, estaban hinchados y vacíos. Me hice a un lado sin decir nada. Entró como una sombra, con la cabeza baja y los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. «Pensé que te quedarías con tu papá esta semana», le dije, cerrando la puerta con cuidado. Xiomara no respondió de inmediato. Se quitó los zapatos y se quedó parada en medio del pasillo. Luego, su voz chiquita y quebrada apenas salió: «Abuela, dijo que si no la hago feliz, me quitará mi perrito». Mi corazón se detuvo. Di un paso hacia ella, pero se encogió un poquito, casi como si no quisiera que lo notara. Mis manos temblaban mientras tomaba su mochila. «Ven, siéntate», le susurré. «¿Quieres un chocolate caliente o...?» «Tengo algo», me interrumpió, ajustándose el abrigo. Metió la mano en el bolsillo delantero y sacó un grabadorcito rosa desgastado en las orillas. Lo extendió con ambas manos, como si pesara más de lo que podía cargar. «Lo grabé», dijo. «No lo hice a propósito al principio. Pero solo quería que alguien me creyera». Tomé el grabador despacio, temiendo que, si me movía rápido, todo se desmoronara. Xiomara se sentó en el borde del sofá, con las rodillas recogidas y las mangas cubriéndole las manos. No lo reproduje de inmediato. Me senté a su lado, puse el grabador en la mesita de café y la vi secarse la nariz con la manga. Dijo que arruino todo, que si vuelvo a molestar a Fabiana, mi perrito desaparecerá. Esta vez parecía en serio, abuela, no como antes. Miré el grabador, sintiendo el peso de lo que podría contener oprimiéndome el pecho. No lo reproduje esa noche. Xiomara se acurrucó bajo la colcha de retazos que le hice cuando tenía 5 años, la que tiene el borde amarillo que solía recorrer con los deditos mientras se dormía. Me senté en el sillón junto a la ventana, escuchando el zumbido del calentador y algún sollozo ocasional desde el otro lado de la habitación. Ramiro era un niño callado, siempre observando, siempre pensando. Después de que murió mi esposo, volví a trabajar tiempo completo, asistente legal, en un despacho chiquito en Morelia. Equilibraba fechas de juicios con obras escolares, preparaba almuerzos con una mano, mientras editaba declaraciones juradas con la otra. Me perdí algunos paseos escolares, pero nunca una reunión con los maestros. Nunca pedía mucho. Yo le daba todo de todos modos. Cuando Ramiro conoció a Yolanda, pensé que había encontrado a alguien estable. Ella era cálida artística, desordenada en el buen sentido. Xiomara llegó un año después, con el cabello oscuro de Yolanda y los ojos bien abiertos de Ramiro. Era una bebé tranquila, siempre aferrándose al dedo de su papá, como si ya supiera que el mundo podía tambalearse sin aviso. Pero el matrimonio no duró. Yolanda se mudó a 2 pueblos de distancia. La custodia compartida iba bien al principio, hasta que Ramiro se volvió a casar. Fabiana llegó con trajes elegantes, opiniones afiladas y una voz que bajaba una octava cuando no conseguía lo que quería. No gritaba, usaba el tono como arma. Y Ramiro en algún momento empezó a imitarla. Xiomara comenzó a quedarse conmigo más seguido. Al principio solo fines de semana, luego noches escolares. Después, semanas enteras cuando Fabiana tenía reuniones o cenas con clientes donde los niños no encajaban. Xiomara nunca se quejaba, pero sus dibujos cambiaron. Menos colores, más espacios en blanco. Una vez le pregunté a Ramiro si todo estaba bien en casa. Se rió. «Te preocupas de más, mamá. Solo es dramática como su madre». Pero Yolanda nunca fue cruel. Y Xiomara nunca se había encogido en mi cocina antes. Ahora dormía en mi sofá abrazando su elefante de peluche
como si fuera su salvavidas. Y yo miraba un grabador que podría probar que fallé al mismo hijo que juré nunca decepcionar. Esperé hasta la mañana. Xiomara aún dormía, su cuerpo por fin relajado, como solo los niños logran cuando se sienten a salvo. Me moví en silencio. Preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina con el grabador entre las manos. Lo reproduje. Al principio solo ruido, una silla arrastrándose, luego la voz de Ramiro, clara, cortante, sin una pizca de cariño. Si arruinas la cena otra vez llorará, y llevaré a tu perrito al refugio. ¿Me entiendes? La voz de Xiomara siguió chiquita y apenas audible. Lo estoy intentando. Inténtalo más, espetó él. Tienes 10 años. Ya eres lo bastante grande para saber. A ella no le gusta llorar durante las comidas. Sonríe. Habla claro. Y deja de complicarle la vida. Hubo un silencio, luego un sollozo ahogado. Y después la voz de Fabiana, aguda y burlona. Siempre eres tan sensible. No me extraña que tu madre se rindiera. ¡Clic! No me moví. No lloré. Solo me quedé allí con el café enfriándose a mi lado, las palabras repitiéndose en mi cabeza. Lo dijo como si fuera normal, como si amenazar a una niña, su niña, fuera razonable, como si usar a su perrito como chantaje fuera parte de ser padre. Y Fabiana, burlándose mientras Xiomara lloraba. Una mujer adulta, acosando a una niña de 10 años que solo quería ser lo suficientemente buena. Me puse de pie despacio. Las rodillas me dolían más estos días, pero llegué al pasillo. Al fondo del armario de la ropa blanca, detrás de una pila de toallas, estaba el viejo archivero. Abrí el cajón y alcancé la esquina. La llave aún estaba pegada debajo del borde del cajón, donde la dejé hace años. Abrí la caja metálica. Adentro había cosas que no tocaba en más de una década. Copias de documentos de custodia, formularios de tutela notariados que Yolanda firmó una vez y una tarjeta vieja, Francisco López, derecho familiar. Lo saqué todo y lo puse en la mesa junto al grabador. Luego preparé otra taza de café. El tiempo de esperar se había acabado. Mi próximo paso necesitaba claridad. No quería despertar a Xiomara, pero se removió cuando recogí los papeles de la mesa. ¿Vamos a algún lado?, preguntó con la voz adormilada. Sí, le dije suave. A ver a tu mamá. No sonrió, solo asintió y se bajó las mangas sobre las manos. El viaje fue callado. Las hojas revoloteaban sobre el parabrisas y el sol aún no había calentado la neblina de los campos. La miré por el retrovisor, ojos en el regazo, dedos inquietos. Ella no había pedido nada de esto. Yolanda abrió la puerta en bata y pantuflas, con el pelo recogido en un moño desordenado. Al ver a Xiomara, se llevó la mano a la boca. Xiomara, susurró con la voz entrecortada. ¿Qué haces aquí? Me hice a un lado. Xiomara no esperó. Caminó directo a los brazos de su madre y se aferró. Yolanda se arrodilló y la envolvió meciéndola un poco. Miré para otro lado. Adentro expliqué todo, al menos las partes que Yolanda podía manejar sin desmoronarse. Escuchó con la mandíbula apretada, ojos rojos. Sabía que algo andaba mal, dijo. Me empezó a excluir después de que Fabiana se mudó. Dijo que Xiomara estaba mejor sin el drama. Intenté llamar, pero dejó de contestar. Luego su abogado me mandó papeles. Ni siquiera tengo la dirección de su escuela ya. Xiomara se recargó en el hombro de su madre, callada pero firme. Debía haber luchado más fuerte, susurró Yolanda. Pero no tenía el dinero. Me hizo sentir que no tenía chance. Aún no puedes llevártela de vuelta, le dije suave pero firme. No todavía, pero yo lo arreglaré, te lo prometo. Yolanda asintió despacio. Solo no la dejes volver allá. Por favor. No lo haré. En el camino de regreso, Xiomara sostenía una galleta que Yolanda le había metido en el bolsillo del abrigo, pero no la comió. A mitad de la carretera federal 15, me miró y dijo casi como una confesión. No se lo conté a nadie más, solo a ti, abuela.
Mantuve los ojos en el camino, apretando el volante. Bien, dije, porque soy yo la que lo va a arreglar. El teléfono sonó justo después del mediodía. Lo dejé timbrar 4 veces antes de contestar. Fabiana no perdió tiempo. Te llevaste a Xiomara sin avisarnos, espetó. Tiene clases particulares hoy. Tiene quehaceres. No puedes simplemente llevártela. Removí mi café y respondí sin emoción. Está a salvo y se queda aquí por ahora. Hubo una pausa lo suficiente para notar el cambio de tono. Luego la voz se afiló. No tienes derecho. Ramiro no lo autorizó. Voy a llamar a un abogado. Creo que querrás oír lo que grabó. Antes de hacer eso, dije calmada. Otro silencio, más tenso. Su respiración se atoró. ¡Qué grabación! Creo que lo sabes, dije, pero si no la oirás pronto. Estás mintiendo. No respondí. No tenía que hacerlo. Gente como Fabiana cuenta con reacciones, con pánico, con ruido, pero yo había pasado años en tribunales. Había visto mentirosos mejores y madres peores. Miente, añadió, alzando la voz. Siempre ha sido tan sensible. La corté. Tiene 10 años, dije, y ya oí suficiente. Colgué antes de que respondiera. Luego apagué el teléfono por completo. Al otro lado de la habitación, Xiomara dibujaba tranquila en la mesa de la cocina con el rostro más sereno que en semanas. No preguntó por la llamada y yo no la mencioné. Me senté a su lado y la vi dibujar un campo de hierba alta y una niña con mochila frente a una montaña. Sin palabras, solo líneas. No pregunté qué significaba. En cambio, le serví un vaso de agua, me refresqué el café y abrí la carpeta que había dejado antes. Nombres, fechas, lenguaje de custodia. Mi letra aún firme después de tantos años. Tomé la tarjeta de Francisco y marqué su número. Contestó al segundo timbre. Francisco López dijo con la misma voz que recordaba de cada archivo de emergencia que tecleé. Soy Rosalinda Vargas, dije. Necesito tu ayuda. Y tengo evidencia. La oficina de Francisco era más chica de lo que recordaba. Sin recepcionista, sin el zumbido de impresoras sobrecargadas, solo el tic-tac tenue de un reloj de pared y el olor a papel viejo y café más fuerte que el que yo prepararía. No había cambiado mucho. Aún usaba las mismas chaquetas de tweed y llevaba los lentes demasiado bajos en la nariz. Alzó la vista y me dio una mirada que no necesitaba cortesías. «Trajiste algo», dijo señalando la carpeta manila en mi mano. La puse en su escritorio sin decir nada. Adentro, la memoria USB, una transcripción impresa de la grabación y el formulario de tutela, que Yolanda firmó hace 9 años, nunca presentado, pero notariado y fechado. Su letra aún era firme, entonces antes de que todo se deshilachara. Francisco leyó en silencio, ojos recorriendo la transcripción. Cuando llegó a la parte del perrito y el refugio se detuvo, se recargó y soltó un suspiro lento. ¿Tiene 10? Preguntó. Sí, asintió. ¿Y Ramiro? 40, custodia total. La tomó poco a poco con papeles a escondidas. Yolanda nunca tuvo el dinero para pelear. Francisco no dijo nada por un rato, luego jaló una libreta legal y empezó a garabatear. Necesito 48 horas, dijo, y hablar con Yolanda, preferiblemente en persona. Cooperará, lo imaginaba. Me puse de pie, pero me miró antes de que saliera. Rosalinda dijo con voz más suave, esto no es solo una modificación de custodia. Esa grabación es coerción, quizás abuso emocional. ¿Estás lista para empujar esto? No parpadeé. He estado lista desde que la vi encogerse en mi cocina. De regreso en casa, todo estaba en silencio. Xiomara se había dormido en el sofá otra vez, con los brazos apretados alrededor de su mochila, como si guardara lo último bueno que tenía. Le puse una manta encima y me senté cerca, observando el subir y bajar de su respiración, ahora constante. El mundo legal se mueve despacio. Lo sabía mejor que nadie, pero esta vez no tenía opción. Esta vez se movería a mi ritmo.
La orden de custodia se entregó 1 hora antes de que su avión aterrizara. Conocía el tiempo. Francisco se aseguró. El juez firmó la colocación de emergencia. Xiomara se quedaría conmigo hasta una audiencia formal. Mi teléfono sonó en cuanto Ramiro llegó al porche. Lo dejé timbrar 2 veces antes de contestar. «Cruzaste límites», dije, antes de que hablara. «No tenías derecho», gritó. «¿Qué demonios, mamá? ¿Qué le dijiste al tribunal? ¡Que abuso a mi hija!». Detrás de él oí la voz chillona y lejana de Fabiana. «Esto es calumnia, la demandaremos, ha perdido la cabeza». No alcé la voz, no necesitaba. «Deja que el juez decida», dije, «que escuche la grabación, que vea lo que Xiomara ha estado cargando». Se quedó callado un segundo y lo imaginé parado allí, en su porche, teléfono en mano, la calcomanía naranja pegada en la puerta principal, captando un sol que no sentía. «Me vas a arruinar», dijo al fin. No respondí. «Eso lo hiciste tú solo». Fabiana tomó el teléfono. Lo noté por el cambio en el tono y el veneno. «¿Crees que esto te dará la custodia? Eres vieja. No puedes seguirle el paso a una niña. Es nuestra responsabilidad, no tuya». Colgué sin decir nada. No tenía más que decirles a ninguno de los dos. En cambio, entré al salón. Xiomara estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra, coloreando en silencio. Alzó la vista al verme escudriñando mi cara, como siempre midiendo el clima. Sonreí suave y me senté a su lado. Por una vez la tormenta no era nuestra para cargar. Mañana iríamos a la escuela a actualizar el contacto de emergencia. Le prepararía el almuerzo otra vez como antes, jamón y queso sin corteza con una notita doblada adentro, y llamaría a Francisco con las próximas instrucciones. Nos sentamos en la segunda fila, justo enfrente de Ramiro y Fabiana. Xiomara me tomó la mano, pero flojito, como si necesitara saber que estaba allí, pero no quisiera mostrarlo. Francisco se sentó a mi izquierda, hojeando sus notas calmado como siempre. El juez, un hombre de cabello plateado, con surcos profundos alrededor de la boca, leyó en silencio un buen rato, antes de asentir al secretario. La audiencia empezó con la petición de Francisco por custodia de emergencia. Presentó el formulario de tutela, notariado, la declaración de Xiomara y la transcripción de la grabación. Luego le dio al juez un altavoz chiquito. Todos nos quedamos quietos mientras sonaba el audio. Incluso oyéndolo de nuevo, sentí un nudo en el estómago. Si arruinas la cena, otra vez llorará. Y llevaré a tu perrito al refugio. Siempre eres tan sensible. No me extraña que tu madre se rindiera. Los sollozos de Xiomara resonaron en los altavoces. Y por una vez, Ramiro no parecía orgulloso de su propia voz. Cuando el juez preguntó si Xiomara quería decir algo, ella asintió una vez. Su voz fue apenas un susurro. Tenía miedo todo el tiempo, dijo. No solo de que me gritaran, de que me mandaran lejos, de perder cosas que amaba por razones que no entendía. Fabiana se removió en su asiento, brazos cruzados fuerte. Ramiro carraspeó y se inclinó adelante. Fue sacado de contexto, dijo. He estado bajo mucha presión en el trabajo. Y Xiomara es dramática a veces, sensible como su mamá. Francisco no respondió. No necesitaba. El juez no parpadeó. Concedo la colocación de emergencia continua con la señora Vargas, dijo. Programaremos una revisión completa de custodia y evaluación psicológica. Hasta entonces, Xiomara se queda donde está, permanentemente si es necesario. Fabiana abrió la boca para protestar, pero Ramiro la detuvo con una mirada. Fuera del tribunal, Xiomara me tomó la mano otra vez. Esta vez fuerte. No hablamos. Mientras caminábamos al carro, no había nada más que decir en ese edificio. Todo lo importante ya se había dicho. No hablamos del tribunal al día siguiente. Xiomara no preguntó y yo no lo saqué. En cambio, me siguió al cuarto de huéspedes con un rollo de cinta de pintor y un montón de dibujos que sacó de su mochila. ¿Puedo pegarlos?, preguntó mirando la pared vacía.
En donde quieras, dije. Empezó con la escena de la montaña que dibujó en la mesa de la cocina la niña con mochila aún mirando adelante, pero ahora con un sol arriba. Luego flores, animales, estrellas y un dibujo torcido de lo que creo era yo sosteniendo una taza. Lo miró y señaló. Eso es café, dijo, porque el té es aburrido. Me reí y ella también de verdad se rió. Fue la primera vez en semanas que su voz subió sin tensión, sin dudas, sin pensarlo dos veces. Más tarde preparé queso fundido y me serví una taza de café. Xiomara se sentó enfrente, mordisqueando la orilla y tarareando para sí. Me gusta más aquí, dijo de repente. ¿Por qué? Pensó un momento. Porque aquí nadie finge ser amable. Tú solo eres amable. Me rompió algo adentro quieto y profundo. Después de la cena, preguntó si podía leer en la cama. Dije que sí, y corrió a agarrar su elefante de peluche y una linterna. A las 9, dormía con un brazo sobre las páginas abiertas de un libro. Me quedé en la puerta un rato largo solo escuchando, sin dar vueltas, sin rechinar dientes, sin jalones repentinos, solo el ritmo de una niña por fin permitida descansar. Cerré la puerta a medias y volví a la cocina. La casa estaba en silencio, sin teléfonos timbrando, sin demandas, solo el olor a tostado de antes y el calor de la lámpara sobre la mesa. Caminé a la puerta principal, giré el cerrojo despacio y lo chequeé 2 veces. Ahora estaba a salvo. La llamada llegó exactamente una semana después de la audiencia. Reconocí el número, pero lo dejé timbrar 3 veces antes de contestar. Ya sabía de qué se trataba. A Ramiro no le gustaba el silencio, a menos que fuera el suyo. Quiero hablar, dijo. Su voz era más baja de lo usual, como si alguien le hubiera sacado el aire, pero aún no lo admitiera. Sin Fabiana de fondo esta vez, sin veneno, sin amenazas, solo ese tono plano que usaba de adolescente cuando ya había decidido que tenía razón. No hablé por un momento. Solo escuché el ruido en la línea. Luego dije, llama a tu hija. Una pausa. ¿Qué? Llama a tu hija, repetí. Pregúntale qué necesita. No qué quieres tú. Y no me llames de nuevo, hasta que estés listo para oír la diferencia. Empezó a decir algo, quizás a discutir, quizás a disculparse, aunque lo dudaba, pero colgué. Me quedé allí con el teléfono en la mano, luego lo puse suave junto a mi taza de café. En el otro cuarto, Xiomara tarareaba otra vez, doblando ropa esta vez por gusto. Le gustaba ordenar los calcetines. Decía que se sentía como rompecabezas, pero más suaves. Abrí mi laptop y busqué el último correo de Francisco. El asunto aún estaba allí, sin leer petición de custodia. Próximos pasos. Clic en responder. Francisco. Sigamos con la custodia total. R. Envié, cerré la laptop y llevé mi taza al fregadero. Afuera las últimas lluvias se estaban disipando en charcos en las orillas del porche. La primavera llegaría pronto, lodosa e impredecible, pero viva. Podía vivir con eso. Me serví otra taza de café y me senté junto a la ventana viendo cómo la luz cambiaba en las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, lo sentí paz. No la que ruegas en medio del caos, sino la que ganas después de hacer lo difícil, lo correcto. Y esta vez nadie se la podía quitar.